Hola, ya estamos en vivo. Les doy las buenas tardes, les damos la bienvenida a las sedes nuevamente, Bogotá, Buenaventura y Santiago de Chile, que se suman a la transmisión. Estamos en este momento integrado, donde buscamos debatir un poco entre diferentes perspectivas de diferentes países. Estamos viviendo una hermosísima jornada. Aquí en lo online se dieron debates interesantísimos, conocimos ideas nuevas, dimos feedback y sé que las sedes presenciales vienen de estos espacios de articulación donde estuvieron construyendo soluciones, que salieron cosas muy específicas, muy interesantes, así que gracias por tantos aportes para poder construir en conjunto. Le doy la bienvenida a este panel que se llama Polarización y discursos de odio en espacios digitales, un tema controversial en la región que nos afecta fuertemente. Contamos con especialistas de lujo que vienen a compartirnos un poquito de todo su conocimiento. Le paso la palabra a Diana Dager de Fundación Corona, quien estará moderando este espacio. Muchas gracias. Gracias, Carolina, gracias a ti y a todos los organizadores por este evento que está saliendo tan bien. Y bueno, buenas tardes a todas las personas que se han unido a esta charla del FIDS, tanto presencial como virtualmente. Como anunciamos, vamos a hablar sobre polarización y discursos de odio en espacios digitales. Y bueno, yo soy Diana Dager, justamente soy gerente de participación ciudadana en Fundación Corona y tengo el gusto de moderar este panel en el que contamos con la participación especial de 3 personas que van a dar perspectivas complementarias y muy enriquecedoras sobre el tema que nos convoca. Nos acompañan hoy entonces Agustina del Campo, directora del Centro de Estudios de Libertad de Expresión, Jefferson Asprilla, oficial de comunicaciones para América Latina y el Caribe de Open Society Foundations, y Gastón Wright, director de Civic Compass. Agustina, Jefferson, Gastón, bienvenida y bienvenidos. Muchas gracias por aceptar ser parte de esta sesión. Y en este panel queremos tener una conversación sobre los resultados de diversos diagnósticos e iniciativas para evitar la estigmatización y polarización en línea que afecta tanto la democracia. Lastimosamente, cada vez son más los casos en los que los discursos de odio se apoderan de las conversaciones en línea con una dosis muy peligrosa de noticias falsas. Y afortunadamente han surgido desde diversos lugares iniciativas para contrarrestar estos discursos y esta polarización que va surgiendo. Y en esta charla contaremos con 40 minutos para profundizar sobre este tema, por lo que el tiempo es muy corto, vamos a tener una conversación muy dinámica entre la y los panelistas, en lugar de tener conferencias muy magistrales. Y para eso preparamos 3 preguntas que guiarán la conversación y nuestros expositores van a dar respuesta en no más de 3 minutos por pregunta. Como el tiempo es tan corto, vamos al grano y les invito a participar en el chat si tienen también algún comentario que quieren hacer para unirse a la conversación. En esta primera pregunta queremos contextualizar el tema que nos ocupa y mostrar la urgencia de hablar sobre polarización y discursos de odio en escenarios digitales. Por esta razón queremos que cada panelista nos cuente desde su experiencia propia y sus conocimientos, dando ejemplos muy concretos qué es discurso de odio y qué se entiende por polarización en escenarios digitales y cómo afecta la democracia. Agustina, bienvenida de nuevo. Empezamos contigo. Cuéntanos, por favor, qué entiendes por discurso de odio y polarización y cómo afecta esto la democracia. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Primero que nada, un gusto enorme compartir el panel con ustedes para abordar este tema, esa pregunta que vos hacés, y arranco por ahí. Creo que si tuviera la respuesta, sería realmente glorioso. Creo que faltan evidencias sobre el impacto que tienen las redes, faltan evidencias sobre este peligro que se presiente, que se ve a través de evidencias sobre todo anecdóticas, pero no sistemáticas. ¿Cuál es el peligro de las redes para la democracia? Creo que hay aproximaciones al tema y que hay algunas puntas más sólidas que otras. A ver, por dar un ejemplo, el uso y abuso de datos personales, hay evidencias de que constituye un peligro cierto para la democracia. La polarización en general como fenómeno, tanto online como offline,
también constituye un riesgo enorme para las democracias. ¿Cuál es el factor diferente o distinto, saliente de Internet para estos temas? Creo que ahí es donde carecemos de información sistematizada y mucha información, mucha evidencia anecdótica. Insisto, se presienten muchos más peligros de los que se constatan. Y quizás empecemos por ahí. Uno de los factores que a mí, por lo menos, desde lo que yo estudio, yo soy abogada, dirijo el Centro de Estudios en Libertad de Expresión, uno de los elementos de esta conversación que a mí más me llama la atención, de alguna manera, es la polarización hasta de los propios términos. ¿Qué significa discurso de odio? ¿A qué llamamos discurso de odio? Y resulta que la acepción coloquial de ese término discurso de odio, esa que usamos socialmente de discurso de odio, es una acepción que cada vez se parece menos a la acepción jurídica del término discurso de odio. Discursos de odio son, en términos legales, eso que está prohibido en todas las convenciones internacionales, son discursos que tienen algunos elementos muy concretos, entre los cuales se encuentra una incitación directa e inminente a la violencia. Y, sin embargo, lo que veo con cierta preocupación es que se va polarizando este término también, y estamos hablando ya no de discurso de odio en términos técnicos, si se quiere, sino que estamos hablando de discursos odiantes, personas odiantes. Se está dando como esta dinámica de discursos de amor versus discursos de odio, que creo que al momento de estudiar y buscar esas evidencias que nos faltan más sistemáticas, puede ser incluso hasta contraproducente. Entonces me animaría a identificar un peligro ahí, en la polarización de los términos al punto de no reconocerlos. Gracias, Agustina. Muy interesante esa visión de polarización sobre la polarización misma y el discurso de odio y esa falta de evidencia sobre impactos reales, como esos casos donde dicen, no tengo datos, pero tampoco tengo dudas. Y sí, efectivamente, por eso queríamos empezar esta discusión con una discusión sobre el término. Y nos gustaría mucho saber, Jefferson, tú desde tu perspectiva, ya Agustina nos compartió la perspectiva desde el derecho jurídica, tú desde tu perspectiva más de comunicación, como periodista, ¿qué entiendes? ¿Cómo defines polarización y discurso de odio? Hola Diana y a todos mis compañeras y compañeros del panel. Un saludo a todos a quienes nos siguen a esta hora desde las distintas sedes y saludo cordial a la gente que nos sigue desde mi tierra natal en Buenaventura y agradecer a Wingo y a este festival haber escogido la ciudad de Buenaventura para llevar a cabo este grandioso evento. Buenaventura necesita este tipo de eventos porque es un escenario bien particular con unas realidades bien interesantes y unos contrastes en términos sobre todo de participación de la sociedad civil. Así que felicitaciones y muchas gracias. Entrando en lo que tiene que ver con los discursos, la polarización, la desinformación en los escenarios digitales, yo creo que al final del día, más allá de la definición estrictamente semántica y de pronto todo lo que tiene que ver desde lo legal, yo creo que todos reconocemos que la polarización y la desinformación y la propagación de mentiras a través de las distintas plataformas, redes sociales, hoy constituyen un cáncer para la democracia y está la democracia viviendo momentos realmente difíciles porque si bien de pronto falta data o más estudio, yo creo que es evidente lo que la desinformación produce en un ciudadano, sobre todo en un momento de elección o cuando se está llevando a cabo un proceso de elección. Para no ir tan lejos, yo creo que todos lo vivimos durante
la última elección, por ejemplo, en Colombia. Todos la información, desinformación, ataques que surgían en las redes sociales desde estos robots frente a los candidatos. Colombia vivió por primera vez el surgimiento de muchas figuras afrodescendientes en el tiquete presidencial y fue interesante ver cómo en las redes sociales surgían todo este tipo de discursos. Pero yo creo que no es solamente un tema de las redes sociales, de las plataformas. Yo creo que también tiene que ver mucho con los medios de comunicación tradicionales, desde donde también se propagan una serie de discursos que luego se trasladan a los escenarios digitales. Yo creo que los ciudadanos hoy mantienen dificultad en cómo distinguir cuando hoy una persona está ejerciendo un rol de opinar y cuando está ejerciendo un rol de realmente informar, porque se combinan allí y eso va generando una serie de dificultades para el ciudadano a la hora de poder distinguir esas dos cuestiones. Y también yo creo que lo hemos visto en la medida en que hay estrategias definitivamente desde distintos sectores. Ustedes recordarán como, por ejemplo, en Estados Unidos, en aquel momento un presidente dijo como que aplicándose este químico te puedes curar con del COVID. Entonces, eso quiere decir desinformación, pero que luego se trasladó a las plataformas digitales. Y por supuesto, muchos ciudadanos empiezan a entender este tipo de información como algo cierto y se fue creando, ustedes lo conocen, una masa que a partir de un discurso, que a partir de unas ideas, y todos vimos qué pasó el 6 de enero en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que están los elementos allí que son los que finalmente terminan llevando. Puede ser que la gente diga, no, es que hoy comparto este post que de pronto se alinea con mi posición ideológica, pero no es verdad. Pero eso termina teniendo un efecto bastante nocivo a la hora de decidir o a la hora de tomar posición para muchos ciudadanos. Entonces, yo sí creo que es ahí cuando hablamos de polarización, es ahí cuando empezamos a hablar de esos discursos. Más adelante puedo comentar sobre algunos otros ejemplos y acciones que llevamos un poco desde nuestra organización, justamente porque entendemos que esto es uno de los mayores retos que enfrenta la democracia. Gracias. Gracias, Jefferson, y además por compartir esos ejemplos tan concretos de impacto de desinformación en las elecciones que son tan importantes para la democracia. Gastón, muchas gracias también por acompañarnos y cuéntanos, ¿tú tienes alguna diferencia con las percepciones que han compartido hasta el momento Agustina y Jefferson? ¿Cuáles son tus visiones particularmente desde esa experiencia en activismo que traes a esta charla? Adelante, por favor. Bueno, gracias Diana y gracias al FITS por la oportunidad de participar. Creo que varios temas ya han sido cubiertos, pero me gustaría agregar un par de cosas. La primera, que creo que los desafíos que trae la polarización son unos, los desafíos que traen este debate alrededor de los discursos de odio son otros y el debate alrededor de la desinformación también es otro. ¿Sí? Creo que no podemos encontrar las mismas respuestas a estos tres desafíos. Y creo que son conceptos o palabras a veces utilizadas como una suerte de comodín, ¿sí? Lo digo así porque, por ejemplo, la palabra polarización. ¿De qué tipo de polarización estamos hablando? ¿Sí? Si una sociedad está polarizada políticamente, pero los partidos políticos están de acuerdo, digamos, o que las reglas del juego democrático y que las elecciones, digamos, son válidas, ¿sí? Yo no tengo problema, digamos, con ese tipo de sociedades polarizadas, ¿sí? Porque es parte de un acuerdo alrededor de reglas básicas en donde hay ganadores y perdedores y hoy habrá mayor distancia ideológica entre los partidos, mañana habrá menor distancia ideológica en los partidos, pero es una polarización sobre, digamos, las reglas básicas del disenso, ¿sí? Me parece que el problema puede llegar a estar
en lo que Calvo y Argumete, digamos, llaman polarización afectiva, digamos, que es un poco esta polarización producto de los grupos, ¿sí? Reforzando determinado tipo, digamos, de valores o visiones, mucho influenciado a veces por la manera en la que los algoritmos en las plataformas generan determinado tipo de comunidades, y creo que ahí, digamos, es donde más peligros uno podría encontrar, digamos, a esta cuestión del peligro de la polarización en la democracia, ¿sí? Pero creo que ahí hay una primera distinción que hacer con respecto a esto de polarización. Después, en relación a los discursos de odio, creo que es una palabra que se aprende rápido, pero que explica poco, ¿sí? Es decir, aprendemos rápido a decir esto es un discurso de odio, digamos, pero después, cuando queremos analizarlo, tenemos un montón de problemas, ¿sí? Y eso no pasa con otras cuestiones, y quizás ahí está un poco en donde tenemos que trabajar. No tenemos muchos desacuerdos, quizás los que estamos en este panel o los que están viendo esta charla, en que es una violación de derechos humanos, ¿sí? Digamos, una violación de derechos humanos es claro, ¿sí? Digamos, hay, digamos, un catálogo de derechos humanos a ser respetados, digamos, sí, puede, digamos, haber algún debate sobre algunas cuestiones, digamos, pero hay, digamos, un consenso alrededor de eso, ¿sí? Yo no veo hoy un consenso alrededor de qué es específicamente un discurso de odio, y me preocupa mucho la idea, digamos, de legislar, digamos, o crear una regulación alrededor, digamos, de un concepto, digamos, que todavía necesita, digamos, ser trabajado, ¿sí? Y por último, desinformación, me parece que estuvo muy bien lo que dijo Jefferson, creo que lo explicó muy bien con ese caso. Creo que ahí, digamos, es en donde hay que trabajar mucho en ver cómo en el mundo digital, digamos, y también por afuera del mundo digital, el consumo, digamos, de información, particularmente en periodos, digamos, en donde necesitamos estar más cerca, digamos, de las reglas, que son los periodos electorales, digamos, bueno, el consumo de esa información es información veraz, válida, digamos, verdadera. Entonces, a mí me parece que es un poco dividir estos tres conceptos y los problemas que tiene cada uno de ellos. Genial, muchas gracias, Gastón. Creo que luego de oírles, lo que es claro es que son términos muy complejos y que no hay claridad sobre qué significan esos términos, y justamente por eso es que es tan importante hablar sobre la definición, ponernos de acuerdo sobre qué entendemos y entender que no hay claridad en este momento, no hay acuerdo ni sobre la definición ni sobre la sistematización, pero sí parece ser muy claro el daño que causa. Y por eso justamente es importante tener estas discusiones, y eso nos lleva a hablar de la segunda pregunta, donde queremos abordar iniciativas puntuales para contrarrestar los discursos de odio y la polarización en espacios digitales desde las distintas experiencias que cada uno y una de ustedes trae. Quisiera empezar por Agustina de nuevo. Quisiera que nos cuentes, por favor, sobre una experiencia, un diagnóstico para contrarrestar justamente la polarización o los discursos de odio desde tu experiencia particularmente legal y de defensa de derechos digitales, exponiendo tanto el problema que se estaba enfrentando y el proyecto específico para contrarrestar esta situación. Adelante, Agustina, muchas gracias. Bueno, gracias, Diana. Mira, nosotros experiencias concretas tenemos pocas. Yo represento un centro de estudios. Lo que nosotros hacemos es investigar desde el punto de vista jurídico y tratar de aportar herramientas a esos debates de política pública, a esos debates que se están dando incluso dentro de la propia sociedad civil, que tampoco es ajena a esta polarización y donde estos términos se están debatiendo y se están adoptando y van mutando con su actividad y con su interpretación y demás. A ver, ¿qué hacemos nosotros como centro? Una de las cosas que hacemos fue estudiar algunos fenómenos concretos y verlos en contexto. Miramos, por ejemplo, distintas campañas electorales que se dieron
particularmente la de Brasil, la anterior, no esta, la de México, la Argentina, y a ver cómo la desinformación en Internet y cómo las estrategias que se habían adoptado se correspondían o diferían con otras experiencias de desinformación y polarización en el marco de campañas. Y también miramos qué habían hecho las plataformas, las principales plataformas que impactan a América Latina, que en definitiva son pocas. A pesar de que son un montón las plataformas disponibles, en América Latina la conversación está muy concentrada en muy pocas plataformas. También miramos el tipo de acciones que habían adoptado y cómo habían funcionado. Y gran parte de ese análisis y esa evaluación fue justamente para ver cómo podemos distinguir peras de tomates, qué está pasando qué estamos analizando, cómo estamos viendo situaciones que son altamente complejas. Jefferson hablaba de desinformación, de discursos de odio, de polarización, como un todo, digamos, y esto lo decía Gastón también, se usan un poco como comodines, pero lo cierto es que las situaciones suelen venir con componentes de todo, digamos. A partir de desinformación se incentivan discursos de odio que generan además mayor polarización. Entonces, estos conceptos se retroalimentan entre sí. Ahora bien, para pensar cómo resolverlos o para pensar estrategias efectivas para lidiar con este tipo de fenómenos, desde el CELE, por lo menos, lo que creemos es que jurídicamente es importante distinguir esas situaciones y ver los abordajes que cada una de esas situaciones podría tener. Si me preguntás sobre discurso de odio, el abordaje principal de discurso de odio, y que parece que perdimos de vista, es la educación. ¿Alguien está hablando de educación pública en materia de incremento de discurso de odio y polarización? Hay muy poca gente. Están hablando de regulación de redes sociales, pero poco de educación pública en cuestiones de no discriminación, igualdad, en cuestiones de dignidad, en derechos humanos básicos. De eso se está hablando poco. Cuando hablamos de desinformación, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de estafas? ¿Estamos hablando del que vendía curas milagrosas para el COVID? ¿Estamos mirando del que erróneamente pensó que no hacía falta barbijo porque no hacía falta barbijo, o el que pensó que sí hacía falta barbijo y que todavía hoy piensa que hace falta barbijo? Estamos hablando de opiniones, estamos hablando de hechos. Todas esas categorías distintas tienen abordaje distinto desde lo legal. La estrategia que nosotros usamos, en definitiva, es tratar de aportar claridad y posibilidades de desarrollo dentro de marcos jurídicos respetuosos de los derechos humanos a estas situaciones que son extremadamente complejas. Genial. Gracias, Agustina, por compartir esa perspectiva y mostrarnos la importancia de los estudios sobre este tema justamente para discernir mejor los fenómenos y entenderlos de manera que podamos diseñar mejores estrategias para contrarrestarlos. Jefferson, nos gustaría mucho que nos cuentes desde la experiencia que tienes justamente como periodista y desde la comunicación, ¿qué experiencias o diagnósticos has manejado para contrarrestar la polarización o los discursos de odio, y contándonos esa situación problemática que estaban enfrentando y el proyecto específico para contrarrestarla? Ya nos habías anunciado en la respuesta anterior que nos ibas a profundizar sobre esto ahora en esta pregunta. Adelante, por favor, y muchas gracias. Gracias, Diana. Sí, yo creo que definitivamente todavía no hay una respuesta o una medicina concreta para este tipo de situaciones que estamos viviendo. Sin embargo, sí entendemos que hay algunos caminos a través de los cuales se puede tener por lo menos un efecto o por lo menos contrarrestar. Y yo creo que venimos de procesos como los fact-checkers o estos espacios para validar o no información en distintos medios de comunicación, un poco para atacar la desinformación, pero como esto va evolucionando cada vez más, hay veces cuando estás
trabajando y tratando de poner en contexto una información, ya surgió otra. Entonces, esto ha resultado como algo que no es suficiente y en esa medida, desde la organización que represento del Open Society, trabajamos en apoyo a distintas iniciativas porque entendemos que no hay un solo camino, apoyando a distintos grupos que trabajan justamente en cómo atacar sobre todo la desinformación y el discurso de odio. Para nada es un secreto que, por ejemplo, en las elecciones anteriores aquí en los Estados Unidos, sobre todo en el estado, por ejemplo, de la Florida, como la circulación de información a través de cadenas, por ejemplo, de WhatsApp y todo eso tenía un efecto, sobre todo en muchos votantes, cuando se les enviaba información, que en la mayoría de las oportunidades era teorías conspirativas, mentiras. Entonces, yo creo que, insisto, no hay una sola respuesta. Trabajamos apoyando a grupos que se dedican a esta labor. Y, por ejemplo, en la última elección en Colombia, a partir de el surgimiento de tanta discurso contra candidatos afrodescendientes y en su momento contra la hoy vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, lo que hicimos fue, por ejemplo, apoyar una alianza muy interesante entre el Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes, un medio digital como Las Dos Orillas, que lo que hicieron fue, por ejemplo, instaurar algo que se llama el racistómetro, y era básicamente ir analizando cada una de estas publicaciones en el escenario digital, lo que se veía en los medios de comunicación, e ir entendiendo, pero también entregando contexto y también tratando de entender por qué, de dónde provenían este tipo de discursos. Entonces, yo creo que ese tipo de iniciativas son interesantes, son importantes, porque luego permiten una reflexión un poco más profunda a partir de los hallazgos que se tienen. Entonces, para concluir un poco esto, no hay una respuesta, pero también creo que es importante que desde los distintos escenarios, los distintos actores trabajemos y se trabaje fundamentalmente en cómo enfrentar este problema, así hoy no tengamos definiciones concretas o así no conozcamos un poco cuál es la medicina en particular, porque sí sabemos que tiene un efecto sobre todo en el transcurrir de la democracia. Gracias, Jefferson. Muy interesante esa perspectiva que compartes de la importancia de utilizar distintas soluciones de manera combinada, porque no hay un solo camino para contrarrestar estos problemas y en ese sentido las alianzas son muy poderosas. Vamos ahora con Gastón y como resaltaba Gastón, desde esa experiencia tan enriquecedora de activismo que tienes, ¿qué tipo de caso quisieras presentarnos donde se haya contrarrestado la polarización o el discurso de odio desde esa experiencia de activismo digital, contándonos el problema y el proyecto específico utilizado, sabiendo que ya como mostraba Jefferson, a veces una sola solución no es suficiente? Adelante, por favor. Gracias, Diana. Yo no soy particularmente un activista, digamos, pero me dirigí muchos años a una plataforma bastante grande que se llama Change.org, que lidia, digamos, mucho con estos temas. Y era un tema, digamos, que trabajaba permanentemente, ¿sí? Y concretamente lo que a veces ocurría, digamos, en términos de los contenidos que pueden entrar dentro, digamos, de estas tres categorías de polarización, discursos de odio y desinformación, es algo que Agustina, digamos, conoce muy bien, digamos, y que ella ha escrito bastante sobre esto, que es este debate sobre autorregulación de las plataformas versus regulación activa por parte del Estado. Yo le tengo un poco de miedo a la regulación activa por parte del Estado de este tipo de cuestiones, porque el punto es quién te regula, ¿sí? Digamos. Entonces, ahí es una cuestión. Pero concretamente, y vinculado a este tema de desinformación y en relación a esta autorregulación que las plataformas se ponen, digamos, como para encorsetarse, digamos, a veces frente a
a estos problemas. En el caso concreto de Change.org, las decisiones eran decisiones que tenían que ver, digamos, con los contextos, ¿sí? Digamos, y a veces con reflexiones muy influenciadas por los contextos. Les pongo un ejemplo concreto. Change.org, antes de la pandemia, no tenía una política vinculada a bajar contenido relacionado con movimientos antivacunas, ¿sí? Es decir, podía haber, digamos, peticiones, digamos, de movimientos antivacunas, digamos, que abiertamente decían X o Y, ¿sí? Ahora, la pandemia, digamos, hizo, digamos, que proliferaran, digamos, contenidos vinculados a, bueno, ideas que todos ustedes saben sobre de dónde provienen las vacunas del COVID, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, la organización tomó la decisión, y fue una decisión de autorregulación, ¿sí? Y es una decisión complicada de decir, digamos, yo voy a bajar como plataforma, digamos, contenido antivacuna COVID, ¿sí? Y eso lo hicieron también otras plataformas de tipo comerciales, ¿sí? Es una decisión que choca con elementos de libertad de expresión que Agustina conoce muy bien. Y bueno, yo creo que sí. Yo creo que claramente sí. Ahora, la decisión fue acertada y bueno, no sé si fue acertada. Fue la decisión que se tomó en un contexto en el cual había que posicionar, digamos, esos temas, digamos, como temas que están sufriendo, digamos, un ataque, digamos, en términos de lo que se llama desinformación, ¿sí? ¿Fue la mejor decisión? No tengo una respuesta a eso, ¿sí? Fue una decisión valiente que se tomó en ese momento y que la dirección de la organización estuvo dispuesto, digamos, a tomar esa decisión en función de también los límites que eso genera, digamos, sobre la libertad de expresión de los grupos antivacunas que viven, digamos, en una democracia, ¿sí? Digamos, y que hasta donde yo sé, los grupos antivacunas pueden ir a una plaza a manifestarse, ¿sí? Bueno, no sé por qué en Internet no pueden manifestarse, ¿sí? A mí eso me parece, digamos, un poco contradictorio, ¿sí? O sea, o por lo menos a discutir, ¿sí? Así que bueno, te doy ese ejemplo como para generar un poco de discusión alrededor de algo, pero esto lo cuento porque lo viví, digamos, tomando yo ese tipo de decisiones, y no son fáciles ese tipo de decisiones autorregulatorias. Claro, y es un debate muy interesante entre regulación y autorregulación como estrategias para contrarrestar la desinformación en línea y cómo funcionan, cuál es esa línea delgada también entre regulación y censura, tantas discusiones, pero el tiempo está pasando muy rápido. Son las 2:33 y por eso queremos aprovechar estos 7 minuticos que nos faltan para hacer una pregunta final donde hemos hablado muchísimo de ejemplos, de la complejidad del tema, pero algo que tenemos muy claro, a pesar de los problemas para definir, es que hay muchos retos para contrarrestar la polarización y los discursos de odio. En ese sentido, queremos que cada uno y una nos comparta cuál es ese principal reto que existe para contrarrestar discursos de odio y polarización digital y cuál sería esa principal recomendación para poder contrarrestar esa barrera. Agustina, empezamos contigo. Adelante, por favor. Yo insisto con esto porque me parece fundamental. Para mí el principal reto es definir qué es lo que queremos tratar y terminar de entender qué es lo que queremos abordar, porque si no aparecen políticas públicas nefastas, como el 90% de los proyectos regulatorios de estos temas, que se van por el lado del control de la libertad de expresión, del control de la crítica política y que en definitiva terminan cerrando espacios de legítimo debate democrático en nombre de la protección de una supuesta ciudadanía desprotegida, si se quiere. Entonces, me parece que es fundamental que tengamos claro qué es lo que queremos abordar, como para poder encontrar soluciones concretas, intervenciones específicas, que no nos tiren por la borda los derechos que nos costó
décadas construir y lograr, particularmente en esta región, que tuvo semejantes problemas vinculados con libertad de expresión, participación política, protesta. Eso sigue siendo un tema absolutamente no menor. Gracias, Agustina, muy importante, y por eso justamente empezamos el debate hablando de la definición, y esperamos que esta no sea la última conversación que tengamos sobre el tema, sino un primer brochazo. Jefferson, adelante, vamos por favor, si quieres compartir cuál crees que es el principal reto en este tema y cómo contrarrestarlo. Yo creo que el reto y el desafío está en cómo se pueden actualizar los sistemas educativos y estos temas entran en los pensums de los sistemas de educación primaria, secundaria, a lo largo de la región. Creo que así como hoy en las instituciones educativas se enseña qué es el cambio climático, porque como hoy también en la manera que hemos evolucionado y que tenemos estos temas deben entrar. Porque es la única manera que podemos garantizar que tenemos ciudadanos realmente informados que entienden sobre democracia, que entienden sobre desinformación, que entienden sobre temas si es polarización o no, escenarios digitales. Yo creo que es importante abordarlo desde allí, desde esa primera base que es la educación, porque no habrán fact-checkers ni ninguna otra estrategia que valga la pena si no tenemos ciudadanos con la información debida, con la formación y el carácter para poder distinguir entre cuál es la información falsa, qué es lo importante que usted debe hacer a la hora de tratar de compartir información, poner ciertos posts. Entonces yo creo que el desafío está allí en iniciativas que puedan realmente atacar, más que atacar, formar y que hayan ciudadanos debidamente informados, formados para distinguir y abordar este tipo de cosas. Para mí el reto está allí, en la educación. Gracias, Jefferson, clarísimo. Gastón, adelante, por favor. ¿Cuál es el principal reto y la principal forma de contrarrestarlo? Bueno, acuerdo con lo que dijeron mis colegas. Para agregar una cosa diferente, creo que uno de los retos más importantes que veo alrededor del debate sobre discursos de odio es qué hacemos, digamos, con esta suerte a veces de ideologías difusas, ¿sí? Que no son lo mismo que el totalitarismo, no son lo mismo, digamos, que la discriminación, ¿sí? Y que muchas veces entran, digamos, en estos debates alrededor del discurso de odio, en donde creo que el peligro, digamos, de caer en lo que dice Agustina es grande, ¿sí? Creo que muchas veces nos llevamos, digamos, por nos dejamos llevar por las discusiones de estas ideologías difusas muy vinculadas a veces a algunos hechos, digamos, que se dan en nuestra democracia y que enseguida son catalogados, digamos, como discursos de odio, ¿sí? Ahí me parece que hay que parar un poco la pelota, digamos, y discutir un poco lo más profundo, ¿sí? Que es, bueno, ¿de qué estamos hablando? Como dice Agustina, ¿sí? Yo creo que no es lo mismo hablar, digamos, de ideología totalitaria, digamos, que hablar de algunas ideas, digamos, más de derecho, de izquierda, que pueden andar dando vueltas, digamos, en nuestras democracias, ¿sí? Creo que hay una distinción, digamos, importante. Y por eso creo que tenemos que tomarnos en serio, digamos, este debate y tener en cuenta, creo yo, que para mí la manera de un poco contrarrestar esto es controlando lo que la política, digamos, decida, digamos, y nosotros siendo sociedad civil y no yendo de la mano de a veces proyectos de regulación del discurso, digamos, en Internet o, digamos, o en otros espacios que parecen interesantes, ¿sí? Pero que a veces están muy mal escritos, digamos, y que violan otros derechos fundamentales que en América Latina nos han costado, digamos, ganar y mucho, ¿sí? Claro. Así que, bueno, esa es mi reflexión final.
Gracias, Gastón. Bueno, para ti, Agustina, Jefferson, ha sido un panel muy enriquecedor. Lo que queda claro es que tenemos que seguir hablando de estos temas y trabajar juntos para contrarrestarlos y entenderlos mucho mejor y generar así mejores estrategias. Con esto damos fin a esta sesión. Gracias también a todas las personas que se han conectado a esta sesión, a las personas que han hecho la interpretación de señas, a Wingo y a todos los organizadores y patrocinadores del FITS. Esperamos que sigan disfrutando mucho de este evento, bien sea en línea o presencial. Feliz resto de tarde. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todo el panel. Vamos a continuar con la programación en cada una de las sedes presenciales y en esta sede virtual. Un gran abrazo.